tengan ustedes, niños. Muy buenos días tengan ustedes, papás. ¿Cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar en la sesión del día de hoy, jueves 27 de mayo del 2021. Me da mucho gusto estar con ustedes otro día más. En esta sesión trabajaremos como siempre con 3 actividades. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás tu guía aplicados y tu libro de historia. En la segunda actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. En la tercera actividad trabajaremos con tu materia de geografía y necesitarás tu guía aplicados. Por favor, estate muy atento a todas las explicaciones para que logres realizar tus actividades. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te ayudo sin ningún problema. Recuerda que las evidencias en tu guía deben tener tu nombre y la fecha, ¿sale? Ponte cómodo, concéntrate porque vamos a iniciar. Mucha suerte. Vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de historia y necesitarás tu guía aplicados y tu libro de historia. Trabajaremos con el tema expropiación petrolera y reparto agrario. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cuáles fueron las causas y las consecuencias de estos dos acontecimientos, ¿sale? Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es la expropiación petrolera y el reparto agrario? ¿Por qué surgieron estos hechos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos acontecimientos? Bien, concéntrate porque vamos a iniciar. Primero te explicaré qué es expropiar. Expropiar es privar a una persona o a un grupo de un bien o de una propiedad por motivos políticos. Para resolver los problemas económicos causados por el bajo crecimiento en la industria, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó la expropiación petrolera y el reparto agrario. En su gobierno tenían la creencia de que estos dos acontecimientos iban a mejorar la economía de nuestro país. Pero ¿cuáles fueron las causas y las consecuencias de estos dos acontecimientos? Recordemos que causa significa el motivo por el cual surgió ese acontecimiento, el origen de ese acontecimiento. Y las consecuencias es el resultado o el efecto que tienen esas causas. ¿Hasta ahí queda bien explicado? Bueno, primero comenzaré a explicarte cuáles fueron las causas y las consecuencias de la expropiación petrolera. Pon mucha atención, por favor. Hay que recordar que la expropiación petrolera surgió el 18 de marzo de 1938 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. La primera causa por la cual surgió esta expropiación petrolera es porque el gobierno mexicano se endeudaba frecuentemente con otros países, se endeudaba con el extranjero. Ese fue el motivo principal por el cual el gobierno de Lázaro Cárdenas propuso la expropiación petrolera. Otra de las causas fue que el petróleo pertenecía a empresarios ingleses y empresarios estadounidenses, aunque estuviera en nuestro territorio mexicano. Quiere decir que los mexicanos no éramos dueños de nada de ese petróleo, aunque ese se expropiara en nuestro país. Solamente los únicos dueños eran los empresarios ingleses y empresarios estadounidenses. Otra causa por la cual surgió la expropiación fue que en 1937 los trabajadores de la industria petrolera se declararon en huelga. ¿Por qué se declaraban en huelga? Porque exigían mejores salarios y mejores condiciones de empleo a esos empresarios ingleses y estadounidenses, ya que tenían a los empleados trabajando en condiciones deplorables y con un sueldo muy bajo. Por eso ellos se declararon en huelgas y esa se consideró una de las máximas causas por la cual surgió la expropiación del petróleo mexicano. Y finalmente, la última causa por la cual surgió la expropiación petrolera
fue que los empresarios ingleses y estadounidenses no querían pagar los impuestos que la ley mexicana les imponía, por lo que los únicos beneficiados eran ellos y no nuestro país. Posterior a todas esas causas, vinieron las consecuencias de esta expropiación. Recordemos que la consecuencia es lo que pasó después, el resultado. Vamos a ver si fue positivo o negativo las consecuencias de esta expropiación. La primera consecuencia que surgió después de la expropiación petrolera fue que se nacionalizó el petróleo. Esto indicó que el petróleo pasó a ser de la nación mexicana y dejaron de ser los dueños los ingleses y los estadounidenses. En esta época la industria petrolera se convirtió en la principal de México, ya que impulsó a la mejora de la economía de nuestro país. Otra consecuencia de esta expropiación fue que se expropió el petróleo aquí en México y productos de este mismo petróleo, beneficiando a todos los mexicanos con esta expropiación, ya que se mejoró la economía. Como se dan cuenta, la expropiación petrolera trajo cosas buenas a nuestro país, ya que los beneficiados fue la nación mexicana. Hasta ahí vamos bien con las causas y consecuencias de la expropiación petrolera. Ok, otra reforma que se implementó en el gobierno de Lázaro Cárdenas fue el reparto agrario. ¿Qué significó reparto agrario? El reparto de tierras a todos los campesinos. Pero ¿cuáles fueron las causas por las cuales se dio ese reparto agrario? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que surgieron después de este reparto agrario? Yo se los voy a explicar. La principal causa por la cual el gobierno de Lázaro Cárdenas propuso repartir las tierras fue porque a algunos campesinos se les habían arrebatado estas tierras en otros gobiernos y no se las habían pagado. Así que el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió regresarles esas tierras a sus antiguos dueños. Otra de las causas por la cual surgió el reparto de tierras fue porque los campesinos carecían de buenos empleos y algunos que tenían sus tierras no las podían sembrar ni cosechar, ya que eran improductivas, que no servían o no tenían los recursos necesarios para cosechar y sembrar. Esas fueron las principales causas por las cuales el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió repartir las tierras nuevamente a los campesinos mexicanos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este reparto de tierras? La primera de ellas fue que se repartieron las tierras a todos los campesinos de manera equitativa. La segunda consecuencia de este reparto de tierras fue que se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936 y este banco otorgó créditos a los campesinos para que pudieran sembrar y cosechar estas tierras y los benefició, ya que les proporcionó recursos para que ellos pudieran trabajar sus tierras. Otra de las consecuencias que trajo el reparto agrario fue también que se crearon institutos, laboratorios y granjas experimentales para mejorar la agricultura de nuestro país, para mejorar la cosecha de esas tierras de los campesinos. Después de crear estos laboratorios, también se utilizaron maquinaria y nuevas técnicas de siembra para que estos campesinos pudieran obtener productos y beneficiarse de ellos y mejorar su economía. Como te das cuenta, también las consecuencias de este reparto agrario fueron positivas para nuestro país, ya que mejoraron la agricultura y la economía de esos campesinos. Estas fueron las dos reformas que se implementaron en el gobierno de Lázaro Cárdenas, con el fin de mejorar la economía de nuestro país y otros problemas con los campesinos y obreros en cuanto al empleo, así como también mejorar los problemas en la industria petrolera. ¿Salen, niños? ¿Quedaron claras las causas y las consecuencias de la expropiación petrolera y el reparto agrario? ¡Excelente! Ahora nos iremos a la actividad. Pongan atención. Se ubicarán en su guía Aplicados, página 277, y en su libro Por si necesitan ayuda, página 128.
En el punto número 1 van a marcar con una palomita si se refiere a la causa del reparto agrario o a la consecuencia. Lea muy bien cada una de las opciones que ahí les muestran. En el punto número 2 vas a unir cuáles son causas de la expropiación petrolera y cuáles son consecuencias. Tómate el tiempo que tú requieras para que terminen esta actividad. Y cuando la finalicen pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por su segunda actividad en tu materia de español. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema el reporte de la encuesta. Para esto tú necesitarás tu guía aplicados. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué es un reporte de la encuesta, cómo se puede realizar y cuáles son sus elementos. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿qué es una encuesta? ¿Te han realizado alguna encuesta? ¿Qué será hacer un reporte de la encuesta? Bien, vamos a concentrarnos porque vamos a iniciar con la explicación. Te voy a recordar primero qué es una encuesta. Una encuesta, habíamos dicho en otras clases, que es un conjunto de preguntas que se le puede realizar a ciertas personas o a una comunidad con el objetivo de conocer la opinión de estas personas sobre algunos gustos, problema, hecho, situación, etc. Y que estas encuestas deben tener título, instrucciones y preguntas, ya sea cerradas o preguntas abiertas. Cuando ya se aplica esta encuesta, es necesario realizar un reporte de la encuesta. ¿Con qué objetivo se realiza este reporte de la encuesta y qué es el reporte de la encuesta? Un reporte de encuesta es un escrito, un texto, donde se escribe toda la información obtenida de la encuesta. Ahí se almacenan todos los datos que se obtuvieron de esa aplicación. El objetivo de este reporte es concentrar todos los resultados que se obtuvieron y redactar a qué conclusión se llegó. Pero este reporte de la encuesta debe llevar varios elementos para que esté redactado de manera adecuada y pueda servir. ¿Cuáles son estos elementos o cómo debe estar estructurado un reporte de encuesta? El primer elemento que debe llevar es una introducción. ¿Qué es la introducción? Es la que nos va a mostrar el tema que se va a investigar, el objetivo de esa encuesta, el para qué se va a realizar esa encuesta. Y también la introducción nos va a decir a quién se aplicó y quién la aplicó. Si la aplicó una empresa, una persona, una escuela, a quiénes, a estudiantes, empleados, profesionistas, etc. Ese es el primer elemento y va al inicio de ese reporte. El segundo elemento que debe llevar el reporte de la encuesta es la metodología. ¿En qué consiste la metodología? Aquí debe de ir escrito las características de la encuesta. ¿Qué son características? Si la encuesta va a incluir preguntas cerradas, preguntas abiertas o tanto preguntas cerradas o preguntas abiertas. También la metodología debe de incluir cómo se aplicó. Si se aplicó personalmente, si se aplicó por correo, por teléfono, por internet, cómo se aplicó. Y también, muy importante, debe incluir a cuántas personas se aplicó este reporte. Después de la metodología vienen los resultados. ¿En qué consisten los resultados? Aquí se nos muestra o presenta lo que respondieron los encuestados. Aquí nos van a mostrar números, cifras, tablas, gráficas, etc. Nos va a presentar todos los datos que se obtuvieron de esta encuesta. ¿Cuántos alumnos contestaron que sí? ¿O cuántas personas contestaron que sí? ¿Cuántas personas contestaron que no? ¿Cuántas personas contestaron una pregunta? ¿Cuántas otra? Todo eso debe incluir estos resultados y podemos nosotros mostrarlos en tablas, gráficas, números, cifras, etc. Recuerden que aquí es muy importante marcar qué contestó cada persona encuestada. Y finalmente, vamos a la conclusión. Esto es lo último que debe llevar el reporte de la encuesta. ¿Y qué es la conclusión?
La conclusión es un resumen final de todos los resultados que se analizaron de esa encuesta. Es un resumen final de todo lo que contestaron las personas. ¿A qué conclusión llegaste tú sobre estos resultados? Algunas palabras que nosotros podemos utilizar para realizar la conclusión son las siguientes. Se llegó a la conclusión de, los resultados muestran que, llegamos a la conclusión de que. Entonces, con esas palabras nosotros podemos iniciar una conclusión. Recuerda que el objetivo principal del reporte de la encuesta es analizar los datos que se obtuvieron y proporcionarnos a nosotros la información correcta sobre los datos recabados de esa encuesta. No se te olvide qué elementos debe llevar esta encuesta, ya que cada uno es importante. Tenemos la introducción, metodología, resultados y la conclusión. Cada uno es distinto, así que no se te olvide y no me los confundas, por favor. ¿Quedó claro lo que significa reporte de la encuesta y cómo debe estar estructurado? Bien, te mostraré un ejemplo de este reporte de encuesta. Pon atención. Como puedes observar, este reporte de encuesta tiene introducción, metodología, resultados y conclusión. En la introducción nos dice quién lo aplicó, a quién se aplicó, el tema que se investigó. En la metodología nos explican a cuántas personas se aplicó y qué tipo de preguntas se realizaron. Y en los resultados nos muestran qué contestó cada uno de los grupos. Y finalmente en la conclusión nos hacen un resumen de todos los resultados. Una vez que escuchaste y observaste el ejemplo, nos vamos a ir a la actividad, así que pon mucha atención. Te ubicarás en tu guía aplicados página 75. En el punto número 1 tienes que escribir la palabra introducción, metodología y resultados donde correspondan. Y en el punto número 2 vas a realizar una conclusión tuya sobre el reporte del punto número 1. ¿A qué conclusión llegaste tú sobre la información que se te presentó en el punto número 1? ¿Sale? Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su última actividad del día de hoy en su materia de geografía, en la cual van a necesitar su guía aplicados. El tema a trabajar sería desastres. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué diferencia hay entre un desastre natural y un desastre humano y qué acciones podemos implementar para estar preparados ante cualquier tipo de desastre. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Has experimentado algún tipo de desastre? ¿Qué crees tú que sea desastre natural y desastre humano? Concéntrate, por favor. Primero vamos a explicar qué significa desastre. Un desastre es un evento que afecta la vida de las personas o el patrimonio de la humanidad. Un desastre es un evento catastrófico que afecta a las personas o a parte de la población. Este desastre puede causar daños materiales o pérdidas humanas. Materiales significa perder casa, televisión, refrigerador, algo que sea material. Y pérdidas humanas son las muertes de persona al experimentar ese evento. En esta ocasión, nosotros explicaremos qué significa desastre natural y desastre humano para que tú puedas escuchar las diferencias. El desastre natural es el provocado por la naturaleza. Nosotros no lo podemos controlar. El controlar este tipo de desastres está fuera de nuestro alcance. Ejemplos de desastres naturales son los sismos, tornados, tsunami, huracán, ciclón, vulcanismo, etc. ¿Por qué son ejemplos de desastre natural? Porque son provocados por nuestra naturaleza y nosotros no los podemos prevenir, pero sí podemos tomar acciones para estar organizados en el momento del desastre, que al final se las voy a mencionar.
¿Hasta ahí quedó entendido lo que es un desastre natural? A diferencia de los desastres naturales, un desastre humano es provocado por la mano del hombre, por la mano del ser humano, y sí los podemos prevenir. Ejemplos de desastres humanos son la derrama de petróleo, las guerras, accidentes nucleares, incendios forestales, etc. ¿Por qué son ejemplos de desastres humanos? Porque son provocados por los seres humanos, por nosotros. Debido a acciones que nosotros realizamos, estos se provocan. Estos sí los podemos prevenir, pero también podemos estar organizados. ¿Para qué? Para que en el momento que surja alguno de estos desastres, estar preparados y salir adelante. También les mencionaré algunas de estas acciones al final de la clase. Para que se puedan desarrollar estos dos tipos de desastres, tanto humanos como naturales, se necesitan conjugar dos elementos: el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Qué significa riesgo y vulnerabilidad? El riesgo es la probabilidad de que surja ese evento catastrófico. Es la cantidad de veces que puede surgir ese evento en el año. Eso es el riesgo. ¿Qué tan probable es que surja al año? ¿O cuántas veces va a surgir? Esto, al conjugarse con la vulnerabilidad, puede provocar el desastre. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la capacidad que tiene la población de salir adelante ante este evento catastrófico. Es la capacidad que tienen las personas de resistir ante cualquier tipo de desastre. Si estos dos elementos se juntan, es más probable que se genere cualquier tipo de desastre, ya sea natural y humano. Como les decía, algunos de estos desastres no se pueden prevenir, otros sí. Pero la mejor manera de contrarrestar a ambos tipos de desastre es el estar organizados, el estar prevenidos y conocer todas las medidas necesarias que nosotros podemos emplear antes, durante y después de cualquier tipo de desastre. Algunas de las acciones que nosotros podemos implementar para estar organizados, prevenidos y saber qué hacer en cualquier tipo de desastre son las siguientes. No son todas, hay muchísimas, yo te mencionaré algunas. Pon atención, por favor. La primera es organizar y participar en simulacros. Esto para que tú sepas qué hacer en el momento del desastre, antes y después. También participar en campañas de prevención para estar organizado en el momento del desastre. La tercera es identificar zonas de riesgo y zonas seguras para que en el momento del desastre sepas a dónde acudir. La cuarta es tener a la mano números de emergencia para que sepas a quién llamar en el momento que surja ese desastre. La quinta medida de prevención es tener un botiquín de primeros auxilios por si tienes algunas heridas que puedas curártelas en ese momento. La siguiente es no gritar, no empujar, no correr, no desesperarse, porque eso podría traer consecuencias negativas para tu familia o para las personas que se encuentran a tu alrededor. Otra recomendación sería alejarse de las cosas que se puedan caer, por ejemplo, ventanas, puertas, etc. Y también atender las recomendaciones de las autoridades. Si las autoridades nos dicen que debemos abandonar el lugar, lo debemos de hacer para estar seguros. Así que hay que seguir las recomendaciones que nuestras autoridades nos manifiesten. Y finalmente se recomienda tener un plan familiar. ¿Para qué? Para que en el momento que surja cualquier tipo de desastre, toda la familia sepa qué hacer, a dónde ir y qué llevar a la mano. ¿Sale, niños? Como ustedes se dan cuenta, existen muchos tipos de desastres, pero la manera que nosotros podemos contrarrestar el efecto negativo es el estar organizado, el saber qué acciones realizar, el estar prevenidos e informados. ¿Sale? ¿Quedó claro hasta ahí el tema de desastres? Excelente, espero esta información te sirva para que puedas contestar tu actividad. Pon atención. Te ubicarás en tu guía aplicados página 250 y 251.
Lo primero que vas a realizar es colocar si es desastre humano o desastre natural cada una de las imágenes. Eso lo vas a colocar abajo de la imagen. Después de que ya hayas puesto si es desastre humano o desastre natural, vas a escribir las medidas de prevención para cada tipo de desastre que te muestran ahí. Recuerda que son 2 y las medidas de prevención para cada uno son distintas, así que léelas muy bien. Después te ubicarás en tu guía página 251 en el punto número 2. Ahí tienes que colocar si es riesgo natural o riesgo humano. Tienes que leer muy bien cada una de las oraciones y contestarás la pregunta que te colocan en la parte de abajo. Después te pasarás al punto número 3. Ahí vas a subrayar qué medidas de prevención debes seguir tú en tu comunidad ante cualquier riesgo. Y una vez que la subrayes te pasarás al punto número 4. Ahí tienes que ordenar con números la importancia de estas acciones de organización ciudadana. La 1 significa que es la principal que debemos realizar y así te puedes ir ordenando los números sucesivamente. Lee estas opciones muy bien, por favor. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por prestar atención a las explicaciones que yo les proporciono para que realicen sus actividades. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. Tómate todo el tiempo que tú requieras para realizar cada una de las actividades. No te presiones, por favor. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra. Espera verte el día de mañana. Cuídate mucho. Bye.